Mi exmarido y mi hermana falsificaron un acta de nacimiento para quedarse con mi bebé. Siempre pensé que mi hermana menor, Carolina, era mi mejor amiga. Crecimos compartiendo secretos, ropa y sueños sobre nuestro futuro. Cuando me casé con Daniel a los 28 años, ella fue mi madrina. Cuando descubrimos que tenía endometriosis severa y problemas de fertilidad, lloró conmigo en el consultorio médico. Marta, vas a ser madre. Te voy a ayudar con cualquier cosa, dijo, sosteniendo mi mano mientras el médico explicaba que mis posibilidades de quedar embarazada naturalmente eran prácticamente cero. Pasaron 2 años de tratamientos frustrados. Daniel se estaba poniendo impaciente haciendo comentarios sobre mujeres que no pueden cumplir con su papel básico. Me culpaba todos los días, sintiéndome como un fracaso como esposa y mujer. Fue cuando Carolina apareció con una propuesta que cambiaría todo. «Puedo ser tu vientre de alquiler», dijo una mañana de domingo, mientras tomábamos café en el porche de casa. «Ya investigué todo. Puedo llevar un bebé hecho con tus óvulos y los de Daniel». Mi primer instinto fue rechazar. Parecía incorrecto, demasiado complicado. Pero Daniel se entusiasmó con la idea. Trajo montones de investigaciones médicas, estadísticas de éxito, testimonios de otras familias. Carolina se mostró decidida, diciendo que quería darme ese regalo. «Son solo 9 meses de mi vida para darte toda una vida de felicidad como madre», insistía. Me tomó 3 meses aceptar. El proceso de fertilización in vitro fue agotador. Tomé hormonas que me dejaban hinchada y emotiva. Las múltiples consultas médicas, los exámenes, las inyecciones diarias. Carolina siempre estaba a mi lado, apoyándome en cada etapa. Cuando los médicos confirmaron que la transferencia había funcionado y Carolina estaba embarazada, lloré de alivio y gratitud. Finalmente, después de años de intentos y decepciones, íbamos a tener nuestro bebé. Durante todo el embarazo acompañaba cada consulta, cada ecografía. Decoré el cuarto del bebé 3 veces, cambiando colores y temas. Daniel parecía más relajado, más cariñoso conmigo. Carolina se mudó a un apartamento más cerca de casa para facilitar el seguimiento médico. Estuve presente en el parto. Sostuve la mano de Carolina durante las contracciones, alenté cada respiración. Cuando nuestra hija Sofía nació, fue el momento más feliz de mi vida. Era perfecta, pequeña y rosada, con una cabellera oscura como la mía. El médico la colocó en mi pecho y sentí una conexión inmediata, avasalladora. Este era mi bebé, mi hija, por la cual había luchado tanto. Lágrimas corrieron por mi rostro mientras Sofía abría sus ojitos y me miraba como si me reconociera. Carolina estaba exhausta pero sonriendo. «Es hermosa, Marta. Vas a ser una madre increíble». Daniel besó mi frente y susurró: «Nuestra familia está completa». Pero 2 horas después, cuando estaba en la habitación descansando con Sofía en mi regazo, Carolina entró acompañada de Daniel y un hombre que no conocía. «Marta, necesitamos hablar», dijo Daniel con una expresión que nunca había visto antes. El hombre se presentó como abogado. Daniel acercó una silla y se sentó frente a mi cama, mientras Carolina se quedó de pie a su lado, evitando mi mirada. «La situación cambió», comenzó Daniel. «Durante estos meses, Carol y yo nos acercamos mucho. Nos dimos cuenta de que tenemos una conexión especial. Mi mundo comenzó a desmoronarse incluso antes de entender completamente lo que estaba sucediendo. Carol es la madre biológica de Sofía», continuó Daniel. «Ella llevó a nuestra hija durante 9 meses. Tiene derechos que tú no tienes». «¿De qué están hablando?», logré susurrar, apretando a Sofía contra mi pecho. Carolina finalmente habló, su voz temblorosa pero decidida: «Marta, amo a Daniel. Durante el embarazo pasamos mucho tiempo juntos, hablando sobre el bebé, sobre el futuro. Nos enamoramos». «¿Están locos? Sofía es mi hija. Yo siempre quise ser madre, yo pasé por todos los tratamientos». El abogado se adelantó: «Legalmente Carolina es la madre que dio a luz. Su nombre está en el acta de nacimiento. No existe contrato de vientre de alquiler registrado que establezca sus derechos». Miré a Daniel en shock total. «¿Planeaste esto? ¿Planearon esto desde el principio?». «No fue planeado», dijo, pero su tono no era convincente. «Solo sucedió. Y ahora necesitamos hacer lo mejor para Sofía. Lo mejor para Sofía es quedarse con su madre. Conmigo». Carolina se acercó a la cama. «Marta, siempre puedes visitarla. No vamos a impedirte ser parte de su vida». «¿Visitarla?». Mi voz salió como un grito. «Es mi hija». Intenté levantarme de la cama, pero aún estaba débil del parto. El abogado mostró papeles que no podía enfocar bien para leer. «Ya presentamos la petición para custodia integral», dijo.
considerando que usted no tiene vínculo biológico con la niña. ¿No tiene vínculo biológico? Los óvulos son míos. El proyecto de tener un hijo era mío. Pero incluso mientras gritaba, enfermeras entraron a la habitación. Carolina extendió los brazos. Dame a Sofía, Marta. Estás muy alterada, puedes lastimarla. Jamás lastimaría a mi hija. Pero Daniel sostuvo mis brazos mientras Carolina tomaba a Sofía de mi regazo. Mi hija comenzó a llorar cuando fue separada de mí, y ese sonido partió mi corazón por la mitad. No pueden hacer esto. No pueden robar a mi hija. El abogado hizo señas a las enfermeras. La señora necesita calmarse. Esto no es bueno para su recuperación. No es bueno para mi recuperación. Están robando a mi bebé. Carolina ya estaba saliendo de la habitación con Sofía en brazos, seguida por Daniel. Intenté ir tras ellos, pero mis piernas no me sostuvieron. Caí al piso del hospital gritando por mi hija. Las enfermeras me ayudaron a volver a la cama y una médica apareció con un sedante. Señora, necesita descansar. Está teniendo una reacción posparto muy intensa. No es una reacción posparto. Robaron a mi hija. Pero nadie me estaba escuchando. El sedante hizo efecto y me quedé dormida contra mi voluntad, soñando con el olor de Sofía y el peso de su pequeño cuerpo en mi pecho. Cuando desperté horas después, una trabajadora social me estaba esperando. Una mujer mayor con gafas y una carpeta llena de papeles. Señora Marta, soy Judith, del Servicio Social del hospital. Necesito hablar con usted sobre la situación con el bebé. ¿Dónde está mi hija? La niña está con los padres legales, Carolina y Daniel. Presentaron toda la documentación necesaria. ¿Documentación necesaria? ¿Qué documentación? Yo soy la madre. Judith abrió su carpeta. Según los registros, usted fue solo la donante de óvulos. Carolina es la madre gestacional y está registrada como madre en el acta de nacimiento. Eso es mentira. Nunca acepté ser solo donante. El bebé era para mí. ¿Tiene algún contrato que lo compruebe? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. No habíamos hecho contrato formal. Era familia, confiábamos unos en otros. ¿Qué tipo de hermana exigiría un contrato de su propia hermana? No necesitábamos contrato, es mi hermana. Judith hizo anotaciones en su carpeta. Desafortunadamente, sin documentación legal, no puedo hacer nada. La custodia está con los padres registrados. Pasé los siguientes 3 días en el hospital sola. Daniel no apareció para buscarme. Una enfermera me contó que se había ido con Carolina y el bebé poco después del nacimiento. Mi madre vino a buscarme, llorando tanto como yo. Hija. No entiendo qué pasó. ¿Cómo pudo Daniel hacer esto? ¿Y Carolina? Ya no reconozco a mi hija menor. Volví a una casa vacía. Daniel había llevado sus cosas y dejado solo una carta. Marta, lamento que las cosas hayan sucedido así. Siempre puedes ser parte de la vida de Sofía como tía. Espero que algún día entiendas que esto fue lo mejor para todos. En los días siguientes intenté llamar a Carolina cientos de veces. Bloqueó mi número. Fui a su apartamento, pero se había mudado sin dejar dirección. Busqué a Daniel en el trabajo y la seguridad me escoltó afuera. Era como si mi hija simplemente hubiera desaparecido, llevada por 2 personas que amaba y en quienes confiaba completamente. 2 semanas después vi fotos en Facebook. Carolina había desbloqueado el perfil temporalmente, tal vez por descuido. Ahí estaba ella, radiante, sosteniendo a Sofía en una foto con el pie de foto. Nuestra princesita llegó. Daniel y yo estamos completamente enamorados de nuestra hija. Los comentarios eran todos felicitaciones y corazones. Parientes lejanos, amigos del colegio, colegas de trabajo. Nadie sabía la verdad. Para todos los efectos, Carolina y Daniel eran una pareja feliz que acababa de tener un bebé. Guardé todas las fotos antes de que se diera cuenta y me bloqueara nuevamente. Sofía estaba más grande, más despierta. Sus ojos habían cambiado de color, ahora eran castaños como los míos. Llevaba una ropita que yo había comprado durante el embarazo. Esa noche me senté en la cocina con los papeles del divorcio que mi abogado había preparado. Ya no tenía nada que perder. Daniel se había llevado a nuestra hija, nuestra casa se estaba vendiendo para dividir los bienes, mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Pero mirando las fotos de Sofía en mi celular, sentí algo más allá del dolor. Sentí rabia. Una rabia fría y determinada que quemaba en mi pecho. Ellos pensaban que habían ganado.
Que iba a aceptar ser la tía, aparecer en los cumpleaños con regalos, sonreír en las fotos familiares mientras veía a otras personas criar a mi hija. Estaban muy equivocados. Llamé a mi abogado a las 7 de la mañana. Doctor Roberto, necesito demandar a mi exmarido y a mi hermana. Robaron a mi hija y voy a probarlo. Y así comenzó mi guerra. Una guerra que pretendía ganar, sin importar cuánto tiempo tomara o cuánto costara. Sofía era mi hija, e iba a traerla de vuelta a casa. El doctor Roberto me escuchó durante 2 horas sin interrupción. Cuando terminé de contar todo, suspiró profundamente y se quitó las gafas. Marta, su situación es extremadamente compleja. Sin un contrato de gestación por sustitución registrado, será difícil probar sus intenciones originales. Pero tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Planearon esto, doctor Roberto? No fue coincidencia. Vamos a necesitar construir un caso sólido. Primero, necesito todos los registros médicos del tratamiento de fertilidad. Correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que muestre que ustedes estaban planeando que usted criara a la niña. Pasé la semana siguiente revisando cada archivo de mi computadora, cada conversación guardada en el celular. Encontré correos electrónicos de la clínica de fertilidad dirigidos a mí como futura madre. Mensajes donde Carolina hablaba sobre tu bebé refiriéndose a mí. Fotos de ella ayudándome a montar la guardería. Pero cuando el doctor Roberto analizó todo, su expresión era sombría. Ayuda, pero no es suficiente. La ley favorece a quien dio a luz y está en el acta de nacimiento. Vamos a necesitar más. Fue entonces cuando recordé a la doctora Elena, la psicóloga que nos acompañó durante el proceso. La clínica exigía evaluación psicológica para todos los casos de gestación por sustitución. Ella nos entrevistó varias veces. Tiene registros de todo lo que conversamos. El doctor Roberto se animó. Eso puede ser lo que necesitamos. Voy a solicitar esos registros inmediatamente. Mientras esperábamos la liberación de los documentos, comencé a investigar por mi cuenta. Creé un perfil falso en Facebook para espiar a Carolina y Daniel. Publicaban fotos de Sofía todos los días, siempre con pies de fotos sobre nuestra princesita, y amor incondicional. Lo que más me dolía era ver cómo Sofía estaba creciendo. Sus primeras sonrisas, la forma en que sostenía la manita de Carolina, cómo reaccionaba a la voz de Daniel. Estaba perdiendo cada momento precioso de la vida de mi hija. 3 semanas después, el doctor Roberto llamó eufórico. Marta, conseguí los registros de la doctora Elena. Necesitas venir aquí ahora. Corrí a su oficina. En la mesa había montones de papeles con el membrete de la clínica. Mira esto, dijo, señalando un informe. La doctora Elena documentó textualmente que tú eras identificada como madre intencional y Carolina como gestante por sustitución. Anotó que Carolina expresó varias veces que no tenía interés en criar a una niña y que su motivación era puramente altruista. Mi corazón se aceleró. Esto prueba que yo era para ser la madre. Más que eso. Mira esta anotación de la última sesión. Me mostró una página donde la letra de la psicóloga registraba: gestante demuestra ansiedad creciente sobre separación del bebé. Madre intencional demuestra vínculo maternal adecuado. Recomiendo seguimiento posparto para todas las partes. Doctor Roberto, esto significa que la propia psicóloga percibió que Carolina se estaba apegando demasiado. Exactamente. Y hay más. Ella recomendó que hicieran un contrato formal antes del parto. ¿Por qué no lo hicieron? Esa pregunta me golpeó como una bofetada. Carolina dijo que no necesitábamos. Que éramos familia y los contratos eran para extraños. El doctor Roberto hizo anotaciones. Esto puede indicar manipulación premeditada. Ella sabía que sin contrato quedarías vulnerable. Pasamos las semanas siguientes construyendo el caso. El doctor Roberto consiguió testimonios de los médicos que me trataron durante años por infertilidad. Todos confirmaron que mi sueño de ser madre estaba bien documentado y que el tratamiento siempre fue dirigido a esa finalidad. La enfermera que asistió al parto también aceptó testificar. Recordaba claramente que yo estuve presente en todas las consultas prenatales como la futura madre, y como Carolina siempre me dirigía las preguntas sobre el bebé. 2 meses después, presentamos la demanda en el juzgado de familia. La petición era de reconocimiento de maternidad y custodia de Sofía. La respuesta de Daniel y Carolina vino a través de uno de los bufetes más caros de la ciudad. Contrataron al doctor Marcelo Freitas, conocido por defender casos imposibles. Su estrategia era simple y cruel: me pintaron como una mujer desequilibrada que no podía aceptar su infertilidad y estaba intentando robar al hijo de su propia hermana.
La demandante demuestra signos de inestabilidad emocional y obsesión por la niña que no es biológicamente suya, decía su petición. Carolina Santos Silva es la madre biológica que llevó y dio a luz a la niña, teniendo derecho integral sobre ella. Cuando leí aquello sentí una rabia tan intensa que temblé durante horas. Habían transformado mi amor maternal en enfermedad mental. La primera audiencia fue programada para un mes después. El doctor Roberto me preparó durante días sobre cómo comportarme, qué decir, cómo no dejar que la emoción me dominara. Recuerda, Marta. Necesitas parecer equilibrada y maternal, no vengativa u obsesiva. El juez va a observar cada reacción tuya. En la mañana de la audiencia. Me vestí con un traje azul marino discreto y recogí el cabello en un moño simple. Quería parecer responsable y confiable. El tribunal estaba lleno. Daniel y Carolina llegaron juntos, ella cargando a Sofía en brazos. Mi corazón casi se detuvo cuando vi a mi hija, ahora con casi 4 meses, más grande y más despierta. Sofía miró en mi dirección y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Me miró con curiosidad, como si me reconociera de algún lugar. Quise correr hacia ella, sostenerla, decirle que era su madre. Pero el doctor Roberto sostuvo mi brazo. Calma, Marta. No ahora. El juez, doctor Antonio Ferreira, era un hombre de unos 60 años, conocido por ser rígido pero justo. Escuchó los argumentos de ambos lados con atención. El doctor Marcelo argumentó que yo estaba intentando usar tecnicismos legales para separar a una niña de sus verdaderos padres. Que Carolina había sido generosa al permitirme participar del embarazo, pero eso no me daba derechos sobre la niña. El doctor Roberto presentó todos nuestros documentos, los registros médicos, las anotaciones de la psicóloga, los correos electrónicos de la clínica. Construyó un cuadro claro de que yo siempre fui considerada la madre intencional. Durante mi testimonio mantuve la voz firme mientras contaba mi historia. Expliqué sobre años de tratamiento para infertilidad, sobre cómo Carolina se ofreció para ayudarme, sobre cómo montamos el cuarto del bebé juntas. Su señoría, en ningún momento renuncié a la maternidad. La gestación por sustitución siempre fue con el entendimiento de que yo criaría a mi hija. El doctor Marcelo me interrumpió durante el interrogatorio, pero la señora no tiene vínculo biológico con la niña, ¿correcto? Los óvulos utilizados eran míos, doctor. Eso no está comprobado en los autos. Fue ahí que el doctor Roberto se levantó. Su señoría, solicitamos examen de ADN para comprobar la maternidad biológica de nuestra cliente. Carolina se puso visiblemente nerviosa. Susurró algo urgente al oído del abogado. El doctor Marcelo intentó argumentar que el ADN era irrelevante ya que Carolina era la madre gestacional, pero el juez concedió nuestra petición. El examen será realizado en laboratorio oficial. Audiencia suspendida hasta los resultados. Salí del tribunal con una mezcla de esperanza y ansiedad. El doctor Roberto estaba optimista, pero yo sabía que aún teníamos un largo camino por delante. Esa noche recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Marta? Era la voz de Carolina. Mi corazón se disparó. ¿Carolina? ¿Cómo conseguiste mi número? Necesito hablar contigo. Personalmente. ¿Ahora quieres hablar? Después de robar a mi hija. No fue robo, Marta. Fue complicado. ¿Complicado? Planeaste esto desde el principio. No lo planeé. Lo que pasó entre Daniel y yo fue real. Nos enamoramos durante el embarazo. ¿Y decidieron que yo no merecía ser madre? Hubo una pausa larga. Escuché a Sofía llorando de fondo y mi corazón se partió nuevamente. ¿Podemos encontrarnos mañana? En el café donde solíamos ir. Contra el consejo del doctor Roberto, acepté. Necesitaba mirar a los ojos de mi hermana e intentar entender cómo llegamos a ese punto. El café estaba casi vacío una tarde de martes. Carolina llegó sola, parecía cansada y más delgada. Sus manos temblaban mientras revolvía el azúcar en el café. ¿Estás bien?, pregunté a pesar de toda mi rabia. No duermo bien desde hace meses. Sofía llora mucho por la noche. Todos los bebés lloran por la noche, Carolina. Es parte. Lo sé, pero es difícil. Más difícil de lo que imaginé. Sentí una punzada de esperanza. Si no estás pudiendo cuidarla. No es eso, se defendió rápidamente. Es que a veces la miro y veo a ti. La forma de los ojos, la expresión. Es extraño. Es mi hija, Carolina. Claro que se parece a mí. Lo sé. Su voz era casi un susurro. Siempre lo supe.
Esa admisión me golpeó como un rayo. ¿Siempre lo supiste? Entonces, ¿por qué hiciste esto? Carolina miró por la ventana, evitando mi mirada. Porque me enamoré de Daniel. ¿Y por qué? Porque siempre tuve celos de ti. ¿Celos? ¿De qué? De todo. Tú siempre fuiste la hija perfecta. Primera en graduarse, primera en casarse, primera de quien los padres estaban orgullosos. Yo siempre fui la menor irresponsable. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y por eso robaste a mi hija? Cuando quedé embarazada de Sofía, por primera vez en la vida me sentí especial. Daniel me miraba como si yo fuera importante. Todo el mundo me trataba como si estuviera haciendo algo increíble. Estabas haciendo algo increíble. Me estabas ayudando a realizar mi sueño. Pero no era sobre mí. Era sobre ti, como siempre. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Cuando Sofía nació y la sostuve por primera vez. No pude entregarla. No pude dejarte ser la madre que yo nunca sería. Me quedé en silencio intentando procesar su confesión. Marta, sé que hice algo terrible. Pero ahora Sofía también es mi hija. Me conoce como madre. Tiene 4 meses, Carolina. No conoce a nadie como nada todavía. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la entregue así? ¿Que desaparezca de su vida? Quiero que admitas públicamente lo que hiciste. Que firmes los papeles reconociendo que yo soy la madre. Que paremos con esta farsa. Carolina negó con la cabeza. No puedo hacer eso. No ahora. Daniel nunca perdonaría. ¿Y yo? ¿Te importa si yo perdono? Se quedó en silencio jugando nerviosamente con la servilleta. Carolina, tienes una oportunidad de hacer lo correcto. De arreglar esto antes de que sea demasiado tarde. Es demasiado tarde desde el día que Sofía nació, Marta. No se puede volver atrás. Me levanté de la mesa, dándome cuenta de que nuestra conversación había llegado a su fin. Entonces nos vemos en el tribunal. Marta, espera. Me detuve y me volteé. Sí. Si algo me pasa, ¿prometes que cuidarás bien de ella? La pregunta me heló. ¿Qué quieres decir con si algo te pasa? Pero Carolina ya estaba saliendo del café, dejando dinero en la mesa sin darme respuesta. Volví a casa más determinada que nunca. Si Carolina no iba a hacer lo correcto voluntariamente, lo haría a través de la justicia. Los resultados del ADN llegaron una semana después. El doctor Roberto llamó a las 8 de la mañana, su voz cargada de emoción contenida. Marta, necesitas venir a la oficina inmediatamente. Tenemos los resultados. Llegué ahí en 20 minutos, aún en pijama debajo del abrigo. El doctor Roberto estaba en la sala de reuniones con los informes esparcidos en la mesa. Sofía es genéticamente tu hija, dijo sin rodeos. 99,7% de compatibilidad. No hay duda. Sostuve la mesa para no caer. Incluso sabiendo que era verdad, tener la confirmación científica me dejó sin aire. Y en cuanto a Daniel. 0 compatibilidad. Él no es el padre biológico. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo es posible? Los espermatozoides eran de él. El doctor Roberto hojeó los papeles. Aparentemente no. El informe sugiere que hubo uso de material genético de donante. Vamos a necesitar investigar la clínica. ¿Donante? Pero nunca mencionaron eso. Exacto. Si usaron esperma de donante sin consentimiento, tenemos un caso mucho más serio entre manos. Pasamos la mañana entera llamando a la clínica Dr. Renato Silva, donde se había realizado el procedimiento. La recepcionista nos transfería de departamento en departamento, cada persona alegando no tener acceso a los registros. Finalmente el doctor Roberto consiguió hablar con la directora administrativa. Doctora Paula. Soy el doctor Roberto Méndez, representando a Marta Santos. Necesitamos urgentemente los registros completos del procedimiento de FIV realizado hace 9 meses. Escuché solo un lado de la conversación, pero por las expresiones del doctor Roberto, no iba bien. ¿Cómo que destruidos por protocolo? ¿Qué protocolo destruye registros en menos de un año? Colgó frustrado. Alegan que los registros detallados se destruyen después de 6 meses por cuestiones de privacidad. Eso es legal. Cuestionable. Pero sin los registros, va a ser difícil probar que hubo irregularidad. Esa tarde decidí tomar una actitud drástica. Conduje hasta la clínica y pedí hablar con el doctor Renato personalmente. La recepcionista me hizo esperar 2 horas antes de decir que él no estaba disponible.
Pero cuando me levanté para irme, vi a un hombre con bata saliendo por la parte trasera. Corrí tras él en el estacionamiento. ¿Doctor Renato? Soy Marta Santos. Se detuvo y se volteó visiblemente incómodo. Señora Santos, debería programar cita por los canales oficiales. Doctor, necesito saber qué pasó con el material genético de mi exmarido durante el procedimiento. No puedo discutir casos específicos aquí. Por favor. Mi hija está involucrada. Solo quiero entender. Miró alrededor, verificando si alguien estaba escuchando. Señora Santos, a veces. A veces hay complicaciones técnicas durante los procedimientos. No siempre el material recolectado tiene la calidad esperada. ¿Y cuando eso pasa? Tenemos protocolos. Donantes anónimos preaprobados para situaciones de emergencia. Mi corazón se disparó. ¿Usaron un donante sin decirnos? Yo no dije eso. Comenzó a caminar hacia el auto. Cualquier cuestionamiento debe hacerse a través de los abogados. Pero ya había escuchado suficiente. Llamé al doctor Roberto desde el estacionamiento mismo. Usaron esperma de donante. El doctor Renato prácticamente lo admitió. Marta, ¿conseguiste grabar esa conversación? No, pero estoy segura de lo que oí. No va a ser suficiente. Necesitamos pruebas documentales. Esa noche no pude dormir. Si Daniel no era el padre biológico, toda su narrativa se desmoronaba. Carolina no tenía ninguna conexión genética con Sofía, y Daniel tampoco. 3 días después el doctor Roberto llamó eufórico. Marta, una ex empleada de la clínica, se puso en contacto. Quiere hacer una denuncia. Acordamos encontrarnos en un restaurante discreto en el centro de la ciudad. La mujer, que se identificó solo como Juliana, parecía nerviosa. Trabajé en la clínica durante 5 años. Me fui porque no aguantaba más lo que veía ahí. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó el doctor Roberto. Sustituciones de material genético no autorizadas. El doctor Renato tiene un banco propio de donantes que usa cuando quiere garantizar altas tasas de éxito. Sentí un escalofrío subir por mi columna. ¿Cómo es eso? Si el esperma del paciente tiene baja calidad, él lo sustituye por donantes sin avisar. Las parejas quedan felices con el embarazo y nunca lo descubren. ¿Eso es legal? Claro que no. Es fraude. Pero es difícil de probar porque destruyen los registros rápidamente. El doctor Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas del caso de Marta? Juliana abrió una carpeta discreta. Guardé copias de algunos casos antes de irme. El tuyo está aquí. Me mostró una ficha con mi nombre y datos personales. En la sección Observaciones estaba escrito, material masculino inviable. Sustitución autorizada, donante número 247. ¿Autorizada por quién?, pregunté. Por el doctor Renato. Él decide solo. El doctor Roberto fotografió todos los documentos. Juliana, ¿estarías dispuesta a testificar? Por eso estoy aquí. ¿Cuántas familias fueron engañadas de esta forma? ¿Cuántos niños no saben quiénes son sus padres reales? Salí de ese encuentro con una mezcla de rabia y alivio. Finalmente teníamos pruebas concretas del fraude. La audiencia fue reprogramada para 2 semanas después. El doctor Roberto presentó una petición adicional contra la clínica por fraude y falsificación de documentos. La noche anterior a la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Daniel. ¿Marta? Soy doña Beatriz. Me sorprendí. Doña Beatriz siempre había sido amable conmigo, pero no hablábamos desde la separación. Hola, doña Beatriz. ¿Cómo está? Confundida, hija. Muy confundida. Su voz sonaba cansada. Daniel me contó sobre la prueba de ADN. Ah. Marta, yo crié a ese muchacho. Sé cuándo está mintiendo. Y está mintiendo sobre muchas cosas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir? Él sabía que no era el padre biológico desde el principio. Carolina le contó durante el embarazo. Aquello fue como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabe eso? Porque ella me llamó llorando en el 6º mes de gestación. Dijo que el médico había explicado sobre la sustitución del material genético y que no sabía si debía contarte. ¿Y por qué no me lo contó? Porque Daniel la convenció de que sería mejor no decir. Que quedarías devastada sabiendo que tampoco era hija genética de él. Comencé a llorar por teléfono. Todo el sufrimiento, toda la confusión. Ellos lo sabían desde el principio.
Doña Beatriz, ¿por qué me está contando esto ahora? Porque vi las fotos de Sofía. Es idéntica a ti cuando eras bebé. Y porque una abuela reconoce a su nieta, aunque todos estén mintiendo. ¿Usted considera a Sofía su nieta? Hija, esa niña tiene tu sangre. Claro que es mi nieta. Y merece estar con la madre verdadera. Doña Beatriz aceptó testificar. Esto cambiaba completamente el juego. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Además de las partes involucradas, había periodistas, la historia se había filtrado y estaba ganando repercusión. Daniel y Carolina llegaron separados por primera vez. Apenas se miraron durante toda la sesión. El doctor Roberto presentó todas las evidencias, los resultados de ADN, los documentos de la clínica, el testimonio de Juliana sobre el fraude médico. Cuando fue el turno de doña Beatriz de testificar, Carolina comenzó a llorar antes incluso de que hablara. Su señoría, mi nuera Carolina me buscó durante el embarazo diciendo que había descubierto algo sobre la paternidad del bebé. Estaba desesperada porque sabía que habían usado esperma de donante sin avisarle a Marta. El doctor Marcelo intentó interrumpir, pero el juez lo silenció. Mi hijo Daniel convenció a Carolina de no contar nada. Dijo que sería mejor dejar que Marta creyera que él era el padre hasta que naciera el bebé, y después decidirían qué hacer. El juez se inclinó hacia adelante. La señora está diciendo que ellos sabían de la sustitución del material genético. Sabían, sí, señor. Y planearon quedarse con el bebé desde entonces. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta los periodistas dejaron de escribir. Cuando llegó mi turno de testificar, mantuve la voz firme a pesar de las lágrimas. Su señoría, durante 9 meses viví en la expectativa de ser madre. Preparé un hogar, compré ropita, leí libros sobre maternidad. Cuando Sofía nació, sentí una conexión inmediata. Era mi hija, con o sin conexión genética con Daniel. Pero la conexión genética existe, ¿no es verdad? Sí, señor. Sofía es mi hija biológica. Mis óvulos, mi cuerpo que pasó por todo el tratamiento de fertilidad. ¿Y qué quiere la señora de este tribunal? Quiero a mi hija de vuelta. Quiero que crezca sabiendo quién es su verdadera madre. Y quiero que los responsables de este fraude sean castigados. Durante el intervalo, vi a Carolina conversando urgentemente con el doctor Marcelo. Estaba visiblemente afectada y gesticulaba mucho. Cuando volvimos, el doctor Marcelo pidió la palabra. Su señoría, en vista de las nuevas evidencias, mi cliente quisiera hacer una declaración. Carolina se levantó con las manos temblando. Yo quisiera admitir que sabía sobre el asunto del material genético. ¿Y qué? Que tal vez tomé decisiones precipitadas en el hospital. El juez la alentó a continuar. Sofía es hija de Marta. Siempre lo fue. Yo solo me apegué durante el embarazo y no supe manejar la separación. El doctor Marcelo intentó interrumpirla, pero ella continuó. Quiero que Sofía se quede con la madre verdadera. Es lo correcto. El tumulto en la sala fue inmediato. Daniel se levantó gritando que Carolina había perdido la cabeza, que eran una familia. El juez golpeó el martillo varias veces pidiendo orden. Teniendo en vista los testimonios y evidencias presentadas, y considerando la manifestación espontánea de la demandada Carolina, este tribunal concede la petición de reconocimiento de maternidad y transferencia de custodia. No pude controlar las lágrimas. Finalmente, después de meses de lucha, Sofía volvería a casa. Pero cuando miré a Carolina, vi que estaba tan aliviada como yo. Como si un peso enorme hubiera salido de sus hombros. La transferencia de custodia sería gradual, supervisada por trabajadores sociales, para no traumatizar a Sofía. Comenzaríamos con visitas de algunas horas hasta que se acostumbrara a mí. El doctor Roberto me abrazó en el pasillo del tribunal. Lo conseguimos, Marta. Vas a tener a tu hija de vuelta. Pero mirando a Daniel salir furioso del tribunal, sabía que nuestra batalla aún no había terminado completamente. La primera visita supervisada fue programada para 3 días después. Llegué al centro de convivencia familiar 1 hora antes del horario, nerviosa y ansiosa. Había pasado la madrugada despierta, imaginando cómo sería sostener a Sofía nuevamente. La trabajadora social, doctora Carmen, me recibió en una sala colorida llena de juguetes educativos. Señora Marta, voy a explicar cómo funcionarán estas visitas. El objetivo es reconstruir el vínculo entre ustedes gradualmente, respetando el tiempo de adaptación de Sofía. ¿Me recordará? Los bebés de 6 meses no tienen memoria consciente de eventos específicos, pero pueden tener reacciones emocionales familiares. Vamos a observar cómo responde a su presencia.
Cuando Carolina llegó con Sofía, mi corazón casi se salió por la boca. Mi hija estaba más grande, con mejillas más llenas y cabello más oscuro. Usaba un vestidito rosa que no reconocía. Carolina evitó mi mirada mientras colocaba a Sofía en la alfombra de juguetes. Acaba de tomar leche. Debería estar despierta por una hora más. Gracias, logré decir. Carolina salió de la sala rápidamente, dejando solo a mí, Sofía y la doctora Carmen. Me senté en el piso a una distancia respetuosa y observé a Sofía explorar los juguetes. Sostenía un sonajero colorido y balbuceaba sonidos adorables. Puede hablarle normalmente, me alentó la doctora Carmen. Hola, Sofía, dije suavemente. ¿Te acuerdas de mami? Sofía miró en mi dirección y sonrió. Una sonrisa sin dientes hermosa que me hizo llorar de inmediato. ¿Puedo acercarme más? Claro. Deje que ella decida el ritmo. Me acerqué despacio y me senté a su lado. Sofía me miró con curiosidad y extendió su manita hacia mi cabello. ¿Le gusta el cabello?, anotó la doctora Carmen. Es una buena señal de confianza. Dejé que Sofía jugara con mi cabello mientras conversaba con ella sobre los juguetes. Parecía relajada e interesada en mi voz. Después de 20 minutos pedí tomarla en brazos. Veamos cómo reacciona, dijo la doctora Carmen. Levanté a Sofía cuidadosamente y la coloqué en mi regazo. Me miró a los ojos por un largo momento y después recostó su cabecita en mi pecho. Comencé a llorar silenciosamente. Sentí su peso, el olor a bebé, la confianza con que se relajó en mis brazos. Era mi hija. Finalmente. ¿Cómo se siente?, preguntó la doctora Carmen. Completa. Por primera vez en meses me siento completa. Las visitas pasaron a ser 3 veces por semana, siempre aumentando el tiempo gradualmente. Sofía se acostumbró a mí rápidamente, sonriendo cuando me veía y extendiendo sus bracitos cuando quería que la cargara. Carolina continuaba haciendo las entregas en silencio. Parecía triste y cansada, pero nunca intentó interferir en las visitas. 2 semanas después, la doctora Carmen me dio una noticia inesperada. Marta, Carolina pidió hablar conmigo sobre aumentar el tiempo de las visitas. Cree que Sofía está lista para periodos mayores con usted. Me sorprendí. ¿Dijo eso? Dijo que quiere acelerar el proceso de transición. Que cree que es mejor para Sofía adaptarse pronto a la nueva rutina. En realidad, sospechaba que Carolina estaba sufriendo más de lo que admitía. Varias veces la vi llorando en el auto después de dejar a Sofía. La semana siguiente Daniel apareció en el centro de convivencia. Yo estaba jugando con Sofía cuando entró a la sala, contraviniendo las órdenes judiciales. Destruiste nuestra familia, dijo, ignorando a la doctora Carmen que le pedía salir. Daniel, no puedes estar aquí, respondí, sosteniendo a Sofía más cerca de mi pecho. Sofía también es mi hija. La crié desde que nació. Tú me la robaste en el hospital. La doctora Carmen accionó la seguridad, pero Daniel continuó gritando mientras era escoltado afuera. Esto no va a terminar así, Marta. Voy a luchar hasta el final. Sofía comenzó a llorar con los gritos. Pasé varios minutos calmándola, cantando bajito mientras se acurrucaba en mi cuello. Voy a tener que reportar este incidente al juez, dijo la doctora Carmen. Daniel violó la orden de alejamiento. 3 días después el doctor Roberto me llamó con novedades. Marta, Daniel fue arrestado por desacato y violación de medida protectora. Va a estar detenido al menos una semana. ¿Y Carolina? Continúa cooperando. De hecho, pidió una reunión contigo y conmigo. El encuentro fue programado para el día siguiente en la oficina del doctor Roberto. Carolina llegó acompañada de una nueva abogada, doctora Silvia Meneses. Marta, primero quiero disculparme por todo, comenzó Carolina. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero necesito que sepas que me arrepiento todos los días. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Segundo, quiero facilitar al máximo la transición de Sofía. Es tu hija y merece estar contigo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó el doctor Roberto. La doctora Silvia se adelantó. Carolina quiere renunciar formalmente a todos los derechos sobre la niña. No va a disputar la custodia ni pedir visitación. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Carolina miró sus manos. Porque cada vez que miro a Sofía, veo lo que te hice. ¿Y por qué? Porque me doy cuenta de que no soy madre de verdad. Soy solo alguien que la mantuvo lejos de la madre real. Carolina. No, Marta. Déjame terminar. Levantó los ojos, llenos de lágrimas. Ser madre no es solo cargar a una niña durante 9 meses.
Es amar incondicionalmente, poner sus necesidades antes de las tuyas, querer lo mejor para ella aunque te duela. Y lo mejor para Sofía es estar contigo. Me emocioné a pesar de todo el dolor que me había causado. Solo tengo una petición, continuó Carolina. Un día, cuando Sofía sea mayor, si quiere saber sobre estos primeros meses, ¿podrías contarle que intenté cuidarla bien? ¿Que aunque me equivoqué tanto, la amé? Carolina, claro que sí. El doctor Roberto organizó toda la papelería. Carolina firmaría la renuncia oficial la semana siguiente y Sofía vendría a vivir conmigo definitivamente. Esa noche Carolina me llamó. Marta, ¿puedo darte algunas cosas de Sofía? Ropita que usa, el peluche favorito, la mantita. Puedes traer todo mañana. ¿Y puedo decirle adiós? Prometo que no voy a complicar nada. Acepté que fuera al centro de convivencia al día siguiente. Carolina llegó cargando 2 bolsas y una caja. Dentro había ropa, juguetes, pañales y productos de higiene. Pero lo que más me llamó la atención fue un álbum de fotos. La fotografié todos los días desde que nació, explicó Carolina. Para que no perdieras ningún momento importante. Hojeé el álbum y vi a Sofía creciendo, primera sonrisa, primera risa, aprendiendo a sostener objetos. Lágrimas corrieron por mi rostro viendo todo lo que había perdido. Gracias, logré decir. Carolina tomó a Sofía en brazos por última vez. Conversó bajito con ella, le dio besitos en la frente, olió su cabello. Vas a ser muy feliz con mami, susurró. La mami de verdad. Me entregó a Sofía y salió sin mirar atrás. Una semana después, Sofía estaba oficialmente en casa conmigo. Monté la cuna en mi habitación y transformé la oficina en cuarto de bebé. Las primeras noches fueron difíciles. Sofía se despertaba llorando y yo aún estaba aprendiendo a interpretar sus necesidades. Pero poco a poco fuimos creando nuestra rutina. 2 meses después, recibí una carta de Carolina. Se había mudado a otra ciudad y comenzado terapia. Decía que estaba aprendiendo a lidiar con los errores que cometió y que deseaba nuestra felicidad. Sofía es una niña afortunada por tener una madre como tú, escribió. Cuida bien de nuestra princesita. Daniel aún intentó algunos recursos judiciales, pero todos fueron negados. Eventualmente desistió y también desapareció de nuestras vidas. La clínica Dr. Renato fue investigada y multada por varias irregularidades. El Dr. Renato perdió la licencia médica. Juliana, la ex empleada, abrió una organización para ayudar a otras familias que pasaron por situaciones similares. Sofía estaba creciendo rápido y feliz. Con 8 meses, ya se sentaba sola y balbuceaba sonidos que parecían mamá. Siempre que la llamaba princesa, sonreía como si entendiera. Una tarde, mientras jugábamos en la alfombra de la sala, Sofía gateó hasta mí y se apoyó en mis piernas para intentar ponerse de pie. Me miró con orgullo del logro y me di cuenta de que este era uno de los momentos más felices de mi vida. Habíamos perdido los primeros meses juntas, pero teníamos el resto de la vida por delante. Y esta vez, nadie nos separaría nuevamente. Tomé mi celular y fotografié a Sofía sonriendo en mi regazo. Era la primera foto oficial de madre e hija que podía publicar sin miedo, sin dolor, sin mentiras. El pie de foto fue simple: mi hija, mi vida, mi corazón. Los comentarios fueron cientos de mensajes de apoyo de personas que habían seguido nuestra historia. Familiares, amigos, hasta desconocidos que se emocionaron con nuestra lucha. Pero el comentario que más me marcó fue de una mujer que dijo: gracias por probar que vale la pena luchar por nuestros hijos. Me diste coraje para no rendirme en mi caso. Me di cuenta de que nuestra historia se había vuelto más grande que nosotras dos. Se había convertido en un símbolo de que las madres verdaderas no se rinden, sin importar cuán imposible parezca la situación. La vida con Sofía. La vida con Sofía se fue estableciendo en una rutina tranquila y feliz. A los 10 meses, ya estaba dando los primeros pasitos sosteniéndose de los muebles, y su vocabulario de balbuceos se estaba volviendo más elaborado. Había vuelto al trabajo medio tiempo, contratando una niñera de confianza para las mañanas. La empresa donde trabajaba como analista financiera fue muy comprensiva con toda la situación y me permitió un horario flexible. Una mañana de martes, recibí una llamada inesperada en la oficina. Era una periodista de la revista Familia Moderna. Señora Marta, soy Ana Paula de la revista Familia Moderna. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su caso. Muchas mujeres pasan por situaciones similares y su historia podría ayudar. Dudé. No sé si quiero más exposición. Ya pasamos por mucho. Lo entiendo perfectamente. Pero piense en las mujeres que están sufriendo ahora lo que usted sufrió.
Su experiencia podría orientarla sobre derechos legales, sobre cómo buscar ayuda. Conversé con el doctor Roberto, quien encontró la idea interesante. Puede ser una forma de concientizar sobre los problemas en la legislación de reproducción asistida. Y mostrar que es posible ganar estos casos. Acepté la entrevista, pero con la condición de que el rostro de Sofía no apareciera en las fotos. El reportaje fue publicado un mes después con el título La madre que luchó por su hija. El texto contaba nuestra historia completa, incluyendo información sobre derechos reproductivos y recursos legales disponibles. La repercusión fue inmediata. Recibí decenas de correos electrónicos de mujeres en situaciones parecidas. Uno de ellos me marcó especialmente. Marta, soy Fernanda. Mi cuñada se ofreció para ser vientre de alquiler, pero ahora está diciendo que quiere quedarse con el bebé. No sabíamos que necesitábamos contrato. Tu caso me dio esperanza de que puedo luchar. Decidí responder personalmente a Fernanda e indicar abogados especializados. Poco a poco me fui convirtiendo en una persona de referencia para mujeres en situaciones similares. El doctor Roberto sugirió que considerara estudiar Derecho para especializarme en esa área. Entiendes mejor que nadie los matices emocionales de estos casos. Serías una abogada excepcional. La idea me animó. A los 32 años, volvería a estudiar para hacer una segunda carrera. Sofía sería mi inspiración para ayudar a otras madres. Me inscribí en el curso nocturno de la Facultad de Derecho de la ciudad. Las clases comenzarían el semestre siguiente. Mientras tanto, Sofía cumplió 1 año. Organicé una fiesta pequeñita en casa con algunos amigos cercanos y mi madre. Estaba caminando con más firmeza y diciendo sus primeras palabras. Durante la fiesta, mi madre comentó: Marta, ustedes dos parecen tan felices. Es como si esos meses difíciles nunca hubieran existido. No quiero que nunca hayan existido, mamá. Me hicieron más fuerte y me hicieron valorar cada momento con ella. Algunas semanas después, recibí una carta certificada. Era de Carolina. La abrí nerviosa, sin saber qué esperar. La carta era breve. Marta, espero que estén bien. Estoy en tratamiento psicológico y haciendo un curso técnico en enfermería. Aprendí mucho sobre mí misma en este periodo. No pretendo volver a la ciudad ni interferir en sus vidas, pero quería que supieras que deseo su felicidad todos los días. Un día, si Sofía quiere conocerme, estaré disponible. Hasta entonces, voy a trabajar para convertirme en una mejor persona. Con cariño, Carolina. Guardé la carta en una caja especial. Cuando Sofía fuera mayor y tuviera preguntas sobre los primeros meses de vida, le mostraría que Carolina también la amaba, aunque hubiera cometido errores graves. Las clases de derecho comenzaron y me enamoré de la materia. Especialmente de las disciplinas de derecho de familia y bioética. Mi experiencia personal me daba una perspectiva única sobre los casos estudiados. Un profesor comentó después de una clase sobre reproducción asistida: Marta, tus contribuciones son siempre muy ricas. ¿Consideras trabajar en el área académica también? La idea de investigar y escribir sobre derechos reproductivos me atraía mucho. Sofía se estaba desarrollando perfectamente. A los 15 meses, ya hablaba varias palabras y entendía comandos simples. Su personalidad alegre y curiosa se destacaba donde quiera que fuéramos. En la guardería, las profesoras siempre comentaban lo lista y sociable que era. Sofía tiene una confianza natural con las personas. Es una niña muy segura emocionalmente. Eso me dejaba orgullosa. A pesar de todo el trauma de los primeros meses, conseguimos construir un vínculo sólido y saludable. Una tarde, mientras jugábamos en el parque, una mujer se acercó dubitativa. Disculpa molestar, pero, ¿eres la Marta del reportaje de la revista? Confirmé, curiosa. Soy Patricia. Leí tu historia cuando estaba pasando por algo parecido. Mi hermana estaba intentando quedarse con mi hijo después de ser vientre de alquiler. Busqué un abogado basándome en lo que escribiste y conseguí resolver la situación antes del nacimiento. ¡Qué bueno! Me alegro de que haya resultado bien. Quería agradecerte personalmente. Y preguntar: ¿tienes planes de trabajar profesionalmente con esto? Estoy estudiando Derecho exactamente para eso. Patricia me dio su tarjeta. Era psicóloga especializada en reproducción asistida y estaba montando un centro de apoyo multidisciplinario. Cuando te gradúes, me encantaría contar contigo en el equipo. Necesitamos a alguien que entienda tanto el lado legal como el emocional. Volví a casa ese día sintiendo que mi vida estaba tomando un rumbo con propósito. No era solo sobre recuperar a Sofía. Era sobre transformar nuestra experiencia en algo que pudiera ayudar a otras familias.
Por la noche, después de acostar a Sofía, me senté en la sala estudiando para un examen de Derecho Constitucional. Por la ventana, veía otras familias en las casas vecinas. Niños jugando, padres ayudando con las tareas, momentos simples y preciosos de la vida familiar. 2 años atrás pensaba que nunca tendría eso. Que sería solo la tía visitante viendo de lejos mientras otros criaban a mi hija. Ahora tenía no solo a Sofía conmigo, sino también un futuro profesional construido sobre nuestra experiencia. Había significado en nuestra lucha. Sofía se despertó llorando en medio de la noche. Cuando fui a su cuarto tenía fiebre. Tomé el termómetro y marqué 38,5 grados. Llamé al pediatra, quien me orientó a darle antitérmico y observar. Si la fiebre no bajaba hasta la mañana, la llevaría al consultorio. Pasé toda la madrugada despierta, chequeando la temperatura de Sofía cada hora. Estaba mimosa y pegajosa, queriendo que la cargara constantemente. Mami está aquí, princesa. Mami va a cuidarte. Por la mañana, la fiebre había bajado y Sofía estaba más animada. Aún así, la llevé al pediatra para estar segura. Es solo un resfriado común, confirmó el doctor Eduardo después del examen. Nada grave. En algunos días estará 100%. Volviendo del consultorio, reflexioné sobre cómo lidiar con la enfermedad de Sofía había sido natural para mí. No sentí inseguridad o pánico. Sabía instintivamente qué hacer, cómo consolarla. Ese era el vínculo maternal que nadie podía robar o falsificar. Existía independientemente de documentos legales o circunstancias externas. Sofía se recuperó rápidamente y volvió a su energía habitual. Esa semana, dijo mami claramente por primera vez. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un mami bien articulado viniendo de la sala. Corrí hasta allá y Sofía repitió, sonriendo orgullosa. Así es, amor. Yo soy mami. Grabé un vídeo de ella hablando y lo envié a mi madre, quien se emocionó. Finalmente, respondió. La palabra más importante de su vocabulario. Las clases en la facultad estaban cada vez más interesantes. Me había convertido en una de las mejores alumnas del curso, especialmente en las materias relacionadas con familia y bioética. Durante un seminario sobre reproducción asistida, presenté un trabajo basado en nuestro caso. La profesora quedó impresionada. Marta, ¿consideraste transformar esto en una monografía de conclusión de curso? Podría contribuir mucho a la discusión académica sobre lagunas en la legislación. La idea me entusiasmó. Escribir académicamente sobre nuestra experiencia sería una forma de contribuir a cambios en la ley que protegieran a otras familias. Comencé a investigar casos similares en Brasil y en el exterior. Descubrí que nuestra situación, aunque dramática, no era única. Muchas familias pasaban por conflictos parecidos debido a la falta de regulación clara. Sofía cumplió 18 meses y se estaba volviendo una niñita cada vez más independiente y lista. Caminaba con seguridad, subía a muebles bajos e intentaba repetir todo lo que yo decía. Su personalidad alegre y determinada me recordaba a mí misma en la infancia. Mi madre siempre decía que yo era terca y persistente, características que me ayudaron en la lucha por Sofía. Una noche, mientras yo estudiaba en la mesa de la cocina, Sofía se acercó tambaleándose con su peluche favorito. Mami, pidió extendiendo sus bracitos. La tomé en brazos y se acurrucó contra mi pecho, chupándose el dedo mientras yo continuaba leyendo. Estos momentos simples eran los más preciosos. No había nada extraordinario sucediendo, solo una madre e hija compartiendo un momento de tranquilidad. Pero para mí, que había luchado tanto por ese derecho, cada era una victoria. Cada mami era la confirmación de que nuestra lucha valió la pena. Sofía se durmió en mi regazo y la llevé a la cuna. Al cubrirla con la cobija, susurré, mami te ama mucho, princesa. Nunca más nos van a separar. Y por primera vez desde que todo comenzó, realmente creía en esa promesa. 5 años después. Sofía tenía 6 años cuando todo comenzó a desenvolverse de una forma que jamás podría haber previsto. Me había graduado en Derecho hacía 2 años y trabajaba en el centro multidisciplinario que Patricia había fundado. Nuestra organización ya había ayudado a más de 200 familias en conflictos relacionados con reproducción asistida. Era una mañana de jueves cuando recibí una llamada de la secretaría de la escuela de Sofía. Señora Marta, necesita venir a buscar a Sofía. Está muy agitada y pidiendo irse a casa. Corrí hasta la escuela, preocupada. Encontré a Sofía sentada en la sala de coordinación, con los ojitos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó, princesa? Mami, un señor vino a la escuela preguntando por mí. La tía Carla no lo dejó verme, pero yo lo vi por la ventana. Mi sangre se heló. ¿Cómo era ese señor?
Sofía describió a alguien que podría ser Daniel. Alto, cabello oscuro, usando traje. La coordinadora, Carla, me llevó a conversar reservadamente. Marta, el hombre, se identificó como padre de Sofía. Dijo que tenía derechos de visitación. Pero chequeamos nuestros registros y solo tú estás autorizada a buscarla. ¿Le pidieron documentos? Sí. Mostró una cédula de identidad, pero cuando pedimos documentos judiciales sobre la visitación, dijo que no los había traído. Se irritó y se fue. Llamé inmediatamente al doctor Roberto. Marta, Daniel no tiene ningún derecho legal sobre Sofía. Renunció a todo en el acuerdo final. Si está acercándose a la escuela, eso constituye acoso. ¿Qué hago? Vamos al juez a pedir una orden de restricción más específica. Y necesitas avisar a la escuela para que no permitan su acercamiento bajo ninguna circunstancia. Pasé el resto de la semana tensa, llevando y buscando a Sofía personalmente, siempre mirando alrededor para ver si Daniel estaba cerca. El viernes apareció en mi oficina. Estaba atendiendo a una clienta cuando mi secretaria tocó la puerta, visiblemente nerviosa. Marta, hay un hombre aquí queriendo hablar contigo. Dice que es urgente. Cuando vi a Daniel en la recepción, mi corazón se disparó. Estaba diferente, más delgado, barba sin afeitar, ojos con una intensidad que me asustó. Daniel, no puedes estar aquí. Tenemos una orden de restricción. Necesito hablar sobre Sofía. También es mi hija. Sofía no es tu hija. Eso ya fue decidido judicialmente. Se acercó a mi mostrador, e instintivamente retrocedí. La crié por meses, Marta. Di biberones, cambié pañales, me desperté de madrugada cuando lloraba. ¿Eso no cuenta para nada? Hiciste eso después de robármela en el hospital. No fue robo. Carolina estaba dispuesta a... Carolina ya admitió que planearon todo. La conversación se estaba volviendo más tensa. Mi secretaria, Lucía, se acercó. Señora Marta, ¿debo llamar a seguridad? Daniel rió amargamente. ¿Seguridad? ¿Para alejarme de mi propia hija? Ella no es tu hija, grité, perdiendo la paciencia. El examen de ADN probó que no tienes ninguna conexión biológica con Sofía. ¿Y desde cuándo la biología es todo? Yo la amé desde el primer día. La amaste mientras me destruías. Planeaste separarme de ella desde el principio. Lucía ya estaba marcando seguridad del edificio cuando Daniel se volteó para irse. Esto no terminó, Marta. Sofía merece conocer la verdad sobre quién cuidó de ella cuando tú no estabas. Salió golpeando la puerta, dejándome temblando de rabia y miedo. Esa noche conversé con Sofía sobre extraños que pueden intentar conversar con ella. Sin entrar en detalles, expliqué que debería siempre avisar a los adultos de confianza si alguien que no conocía intentaba acercarse. El fin de semana, llevé a Sofía a pasar 2 días en la casa de mi madre, en una ciudad vecina. Necesitaba tiempo para pensar y sentirme más segura. Fue ahí que recibimos la visita inesperada de Carolina. Yo estaba en la cocina de mi madre preparando el almuerzo cuando escuché el timbre. Mi madre atendió y después vino a llamarme con una expresión extraña. Hija, es Carolina. Quiere hablar contigo. Mi primer instinto fue decir que la mandara afuera. Pero algo en la expresión de mi madre me hizo dudar. Parece diferente. Más delgada. Y dijo que es sobre Sofía. Fui a la sala. Carolina estaba de pie cerca de la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo. Realmente estaba muy diferente, cabello más corto, sin maquillaje, usando ropa simple. Hola, Marta. Gracias por recibirme. ¿Qué quieres, Carolina? ¿No hicimos un acuerdo de que no interferirías en nuestras vidas? Lo sé. Y cumplí mi parte durante todos estos años. Pero Daniel me buscó. Aquello explicaba mucho. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Vino a la ciudad donde estoy viviendo. Dijo que quiere a Sofía de vuelta. Me senté en el sillón intentando procesar. ¿Y viniste a avisarme? Vine más que a avisar. Vine a contarte cosas que necesitas saber para protegerte. Mi madre ofreció café a Carolina y se retiró para darnos privacidad. Sofía estaba jugando en el patio, ajena a la conversación. Marta, cuando dije que no habíamos planeado desde el principio, no estaba siendo completamente honesta. Mi estómago se apretó. ¿Qué quieres decir? Daniel comenzó a manipularme en el 3er mes del embarazo. Decía que tú nunca serías una buena madre porque eras muy neurótica sobre la infertilidad. Que yo sería mejor madre porque era más tranquila. ¿Y creíste?
Quería creer. Estaba enamorada de él y él me hacía sentir especial. Pero hay más. Carolina respiró profundo antes de continuar. Me contó sobre el cambio del material genético en el 5.º mes. Dijo que eso probaba que ustedes no eran compatibles genéticamente y que sería mejor si nosotros nos quedábamos con el bebé. ¿Sabía desde el 5.º mes? Sabía. Y me convenció de que sería cruel contarte. Que sería mejor esperar a que naciera el bebé y después explicar todo. Comencé a entender la dimensión de la manipulación. Por eso ya tenían los papeles listos en el hospital. Exacto. Él preparó todo con anticipación. El abogado, el acta de nacimiento, todo. Carolina, ¿por qué me estás contando esto ahora? Miró por la ventana, viendo a Sofía jugar. Porque cuando Daniel me buscó ahora, me di cuenta de que no cambió nada. Sigue siendo la misma persona manipuladora. ¿Y por qué? Porque siento que te debo esto a ti y a Sofía. ¿Qué quiere exactamente? Quiere que yo testifique a su favor en una nueva acción judicial. Quiere alegar que Sofía fue criada por él durante los primeros meses y que tiene derecho de visitación basado en el vínculo afectivo. Sentí una ola de pánico. ¿Eso es posible legalmente? No sé. Pero está dispuesto a intentar. Y me ofreció dinero para que lo apoye. ¿Y vas a apoyarlo? Carolina me miró a los ojos por primera vez desde que llegó. Nunca. Por eso estoy aquí. Para ayudarte a defenderte. Pasamos las siguientes 2 horas conversando. Carolina me contó detalles de la manipulación de Daniel que nunca había sabido. Cómo había investigado sobre derechos de paternidad afectiva meses antes del nacimiento de Sofía. Cómo había convencido a Carolina de que yo era inestable emocionalmente y no debería criar a una niña. Marta, hay una cosa que necesitas saber sobre el día del hospital. ¿Qué? Estaba sedada, pero aún medio consciente cuando Daniel firmó los papeles. Gritaste varias veces: no dejen que se lleven a mi hija. Las enfermeras quedaron muy incómodas. ¿Por qué eso es importante? Porque prueba que nunca consentiste. Incluso sedada, estabas intentando impedirlo. Carolina había traído su agenda de la época, donde anotaba todos los encuentros con Daniel durante el embarazo. Las anotaciones mostraban claramente cómo él había plantado la idea de quedarse con el bebé gradualmente. Mira esto, mostró una entrada del 7.º mes. Daniel dijo que Marta no va a poder ser madre porque es muy controladora. Dijo que los bebés necesitan tranquilidad y que yo soy más calmada. Otra entrada del 8.º mes. Daniel trajo investigaciones sobre vínculos maternos. Dijo que quien carga al bebé tiene conexión mayor. Estoy comenzando a pensar que tiene razón. Era la evidencia de manipulación psicológica que siempre sospeché, pero nunca pude probar. Carolina, ¿guardaste esto durante todos estos años? Lo guardé porque sabía que algún día podría ser importante. ¿Y por qué? Porque aunque fui cómplice de lo que pasó, una parte de mí siempre supo que estaba mal. Esa noche, después de que Carolina se fue, llamé al doctor Roberto y le conté todo. Marta, esto cambia completamente nuestra posición. Si Daniel realmente intenta una nueva acción, ahora tenemos evidencias de manipulación premeditada. ¿Pero puede intentarlo? Desafortunadamente sí. Existe la teoría del padre afectivo en el derecho brasileño. Pero en su caso, considerando las circunstancias fraudulentas, sería muy difícil de sostener. ¿Qué hago? Primero, vamos a documentar todo lo que Carolina te contó. Segundo, vamos a preparar una contraofensiva preventiva. ¿Qué tipo de contraofensiva? Vamos a procesar a Daniel por todos los crímenes que cometió: falsificación de documentos, secuestro de menor, estafa. Nunca lo procesamos criminalmente porque solo querías recuperar a Sofía. Pero ahora que está intentando volver, vamos a usar todas las armas legales disponibles. El lunes el doctor Roberto y yo nos reunimos con un fiscal especializado en crímenes contra la familia. Presentamos todas las evidencias, los registros de la clínica, los testimonios de las enfermeras, la agenda de Carolina, todo. El fiscal, doctor Fernando López, quedó impresionado con la documentación. Tenemos aquí un caso claro de múltiples crímenes. Falsificación de documento público, apropiación indebida de menor, estafa contra la clínica de fertilidad. ¿Cuál sería la pena?, pregunté. Sumando todos los crímenes, Daniel podría recibir de 5 a 8 años de prisión. ¿Y eso le impediría intentar procesos contra mí? Claro. Un criminal condenado no tiene derechos de visitación sobre niños que robó. Decidimos seguir adelante con la denuncia criminal. El doctor Roberto también sugirió algo más. Marta, ¿qué tal si procesamos también a la clínica? Fueron negligentes y eso contribuyó a todo el sufrimiento que pasaron.
Vale la pena. Puede resultar en una indemnización significativa. Y más importante, va a crear jurisprudencia para proteger a otras familias. 2 semanas después, Daniel fue intimado para declarar en el Ministerio Público. El doctor Roberto me contó que llegó acompañado de un abogado caro, pero salió visiblemente afectado después de 3 horas de interrogatorio. Intentó negar todo, pero las evidencias son muy sólidas. El fiscal dijo que va a pedir la prisión preventiva. ¿Prisión preventiva? Daniel representa riesgo para ti y Sofía. Violó la orden de restricción, está acosándolas. El juez puede decidir que es mejor mantenerlo preso hasta el juicio. 3 días después, Daniel fue arrestado en casa por la policía civil. La noticia salió en el periódico local: hombre es arrestado por secuestro y falsificación en caso de disputa por bebé. Leer el titular me dio una sensación extraña. Durante años había convivido con el dolor de haber sido la víctima en una situación que parecía sin salida. Ahora, finalmente, la justicia reconocía a Daniel como el criminal que siempre fue. Sofía, que ahora tenía 6 años y medio, percibió que yo estaba más relajada. Mami, ¿estás más feliz estos días? ¿Por qué crees eso, amor? Porque ya no te quedas mirando por la ventana con cara de preocupada. Era verdad. El arresto de Daniel había quitado un peso enorme de mis hombros. El juicio fue programado para 6 meses después. El doctor Roberto dijo que era tiempo suficiente para preparar un caso ejemplar. Mientras tanto, nuestra acción contra la clínica también estaba avanzando. La empresa intentó un acuerdo fuera del tribunal, ofreciendo una indemnización de 500.000 reales. Es una buena cantidad, comentó el doctor Roberto. Pero creo que podemos conseguir más si vamos a juicio. No se trata solo del dinero. Quiero que otros médicos vean las consecuencias de ser negligentes con material genético. Decidimos rechazar el acuerdo e ir a juicio. Carolina aceptó testificar contra Daniel. Se mudó temporalmente de vuelta a la ciudad para estar disponible para los procedimientos legales. Un día, me llamó pidiendo encontrarnos. Marta, ¿puedo ver a Sofía? Solo una vez, para estar segura de que está bien. Dudé. Sofía nunca había preguntado por Carolina, y no sabía si era buena idea remover el pasado. ¿Por qué quieres verla? Porque durante 2 años soñé con ella todas las noches. Porque aunque hice todo mal, la amé. Y porque quiero verla feliz contigo. Conversé con la psicóloga de Sofía sobre la situación. La doctora Amanda dijo que no veía problema en una breve visita supervisada, siempre que se presentara de forma simple para Sofía. Programamos el encuentro en un parque público una tarde de sábado. Le expliqué a Sofía que íbamos a encontrar a una persona que la había cuidado cuando era bebé y que quería saber cómo estaba. Cuando Carolina llegó, Sofía la observó con curiosidad. Hola, Sofía. ¿Te acuerdas de mí? Sofía negó con la cabeza. No. ¿Quién eres? Soy una amiga de tu mami. Te cuidé cuando eras bien pequeñita. Sofía me miró buscando confirmación. Asentí que estaba todo bien. ¿Quieres jugar en el columpio conmigo?, preguntó Carolina. Sofía aceptó y pasaron media hora jugando juntas. Carolina hizo varias preguntas sobre la escuela, sobre los juguetes favoritos de Sofía, sobre las cosas que le gustaba hacer. Observándolas a las 2, me di cuenta de que Carolina realmente amaba a Sofía, aunque hubiera cometido errores terribles. Y Sofía, con su naturalidad infantil, simplemente aceptó a Carolina como un adulto más amigable. Cuando fue hora de irnos, Carolina se despidió cariñosamente. Fue muy bueno conocerte, Sofía. Eres una niña muy especial. ¿Vas a jugar conmigo otra vez? Carolina me miró antes de responder. Tal vez algún día. Pero por ahora vas a seguir divirtiéndote mucho con mami. En el camino a casa, Sofía comentó, es simpática. ¿Por qué me cuidó cuando era bebé? Porque a veces los adultos se ayudan unos a otros a cuidar a los bebés. Pero ahora eres grande y no necesitas más cuidados especiales. Sofía aceptó la explicación sin cuestionar más. Esa noche Carolina me mandó un mensaje: gracias por dejarme verla. Es perfecta, Marta. Estás criando a una niña increíble. Ahora puedo seguir mi vida en paz. El juicio y la justicia final. El juicio de Daniel comenzó 4 meses después. El caso había ganado repercusión nacional después de que una revista publicara un reportaje sobre nuestra historia. Durante 2 semanas, la sala del tribunal quedó llena de periodistas, estudiantes de derecho y mujeres que habían pasado por situaciones similares. Daniel contrató un equipo de abogados carísimos, que intentaron argumentar que había actuado de buena fe y que realmente creía estar haciendo lo mejor para Sofía.
Pero las evidencias eran irrefutables. Los registros de la clínica, las anotaciones de Carolina, los testimonios de las enfermeras del hospital, todo pintaba un cuadro claro de manipulación premeditada. Cuando fue mi turno de testificar, conté toda la historia desde el principio. Hablé sobre los años de intentos para quedar embarazada, sobre cómo Carolina se ofreció a ayudar, sobre la traición en el hospital. Señora Marta, preguntó el fiscal, ¿cómo se sintió cuando Daniel arrancó a Sofía de sus brazos en el hospital? Como si estuvieran arrancando mi corazón. Sofía era mi hija, el bebé que había soñado tener durante años. Perderla así fue el dolor más profundo que sentí en mi vida. El abogado de Daniel intentó hacerme parecer vengativa durante el interrogatorio, pero el doctor Roberto me había preparado bien. ¿La señora no cree que está siendo excesivamente punitiva? Daniel cuidó a Sofía durante meses. Daniel robó a mi hija usando documentos falsos. No la estaba cuidando, la estaba manteniendo lejos de la madre verdadera. Pero la señora no intentó ningún acuerdo amigable en los últimos años. Lo intenté. Cuando Daniel me buscó recientemente podría haber llamado a la policía inmediatamente. En vez de eso intenté conversar. Pero dejó claro que quería seguir interfiriendo en nuestra vida. El testimonio de Carolina fue devastador para la defensa de Daniel. Contó con detalles cómo él había planeado toda la situación durante meses. Me convenció de que Marta sería una madre inadecuada. Dijo que las personas que pasan por tratamientos de fertilidad quedan obsesivas e inestables. Yo era joven y enamorada, le creí. En algún momento durante el embarazo, Daniel mencionó planes de quedarse con el bebé, preguntó el fiscal. Sí. En el 7º mes dijo que sería mejor si nosotros criábamos al bebé juntos. Que yo era la madre biológica y él sería un padre mejor que cualquiera que Marta encontrara. ¿Y cómo fue preparado el episodio del hospital? Daniel ya había contactado a un abogado 2 meses antes del parto. Me dijo que era solo una precaución, en caso de que Marta cambiara de idea e intentara quedarse con el bebé. Las lágrimas corrían por el rostro de Carolina mientras hablaba. Sé que fui cómplice de algo terrible. Pero Daniel me manipuló, me hizo creer que estaba haciendo lo correcto. Lo más impresionante fue el testimonio de la enfermera que había presenciado lo que pasó en el hospital. En 30 años de profesión, nunca vi nada tan perturbador. La señora Marta estaba implorando por su hija mientras el señor Daniel la sostenía físicamente. Gritaba: «No se lleven a mi hija» repetidas veces. La señora encontró la situación normal. De ninguna manera. Cuestioné a mis superiores, pero el señor Daniel mostró papeles alegando tener derechos legales. Aún así, anoté todo en el informe porque me pareció irregular. El juicio duró 3 semanas. Cuando llegó la hora de las alegaciones finales, el fiscal fue quirúrgico. Señores jurados, este no es un caso de disputa familiar común. Es un caso de crimen premeditado. Daniel planeó durante meses robar a una niña de su madre biológica, usando falsificación de documentos y manipulación psicológica. No merece compasión, merece castigo ejemplar. El abogado de Daniel intentó apelar a la emoción. Mi cliente puede haber cometido errores, pero actuó por amor. Genuinamente quería lo mejor para la niña. Pero el jurado no se convenció. Después de 6 horas de deliberación, Daniel fue condenado por falsificación de documento público, apropiación indebida de menor y formación de banda criminal, por haber involucrado a Carolina y al abogado en el esquema. La pena: 7 años de prisión en régimen cerrado. Cuando escuché el veredicto comencé a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente la justicia había reconocido la gravedad de lo que Daniel hizo. Del lado de la defensa, Daniel se desplomó. Fue esposado y llevado directo a la penitenciaría. En los periódicos del día siguiente el titular era: «Hombre es condenado a 7 años por robar bebé a la madre biológica». El caso de Daniel creó jurisprudencia. Otros tribunales comenzaron a usar nuestra sentencia como referencia en casos similares. 6 meses después, el juicio contra la clínica también terminó con nuestra victoria. Fueron condenados a pagar 2 millones de reales de indemnización y tuvieron la licencia cancelada. Con el dinero de la indemnización, creé un fondo de apoyo legal para mujeres en situaciones de reproducción asistida. El fondo ofrece asistencia jurídica gratuita y acompañamiento psicológico. Carolina terminó el curso de enfermería y consiguió un empleo en otra ciudad. Antes de mudarse definitivamente, me escribió una última carta. «Marta, sé que nunca podré reparar completamente el mal que hice. Pero viendo a Sofía feliz y a ti realizada profesionalmente, sé que algo bueno surgió de esta historia terrible. Voy a dedicar mi vida a ayudar a otras personas, como forma de intentar compensar los errores del pasado. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto al final.
El crecimiento de Sofía. Sofía cumplió 7 años y estaba en segundo año de primaria. Era una niña brillante, alegre y llena de sueños. Quería ser veterinaria para cuidar animales abandonados. Un día, mientras hacíamos tarea juntas, hizo una pregunta que me tomó desprevenida. Mami, ¿por qué algunos niños no viven con la mamá de verdad? ¿Por qué preguntas eso, amor? Porque la profesora habló sobre familias diferentes en la escuela. Dijo que algunos niños son criados por abuelos, o tías, o padres adoptivos. Respiré profundo. Algún día Sofía tendría que saber su historia completa. Pero a los 7 años, aún era demasiado pequeña para entender toda la complejidad. A veces pasan situaciones complicadas, amor. Pero lo importante es que todo niño tenga a alguien que lo ame mucho y cuide bien de él. Y yo te tengo a ti. Así es. Y te amo más que a nada en el mundo. Sofía sonrió y volvió a concentrarse en la tarea de matemáticas. Esa noche, organizando los papeles de la oficina, encontré una foto que había tomado de Sofía el día que volvió definitivamente a casa conmigo. Tenía 1 año y 2 meses, sonriendo en mi regazo en la sala. Al lado puse una foto reciente de ella, a los 7 años, usando el uniforme de la escuela y sosteniendo un trofeo de un concurso de redacción que había ganado. La diferencia entre las dos fotos era impresionante. En la primera, yo parecía exhausta y traumatizada, aunque feliz por tener a Sofía de vuelta. En la segunda, ambas parecíamos radiantes y confiadas. Habíamos recorrido un largo camino juntas. Los primeros años fueron de reconstrucción y sanación. Ahora, éramos simplemente madre e hija, creando memorias felices todos los días. El centro de apoyo que fundé estaba atendiendo en promedio 30 familias por mes. Me había convertido en una referencia nacional en derechos reproductivos, dando charlas en universidades y congresos médicos. Mi historia personal se había transformado en una misión profesional, garantizar que otras mujeres no pasaran por lo que yo pasé. En una de esas charlas, una joven médica me hizo una pregunta que me marcó. Doctora Marta, ¿usted considera que consiguió justicia completa en su caso? Pensé en la pregunta por un largo momento antes de responder. Justicia no es solo castigar a quien erró. Justicia es también reconstruir lo que fue destruido y crear protecciones para que no vuelva a pasar. En ese sentido, sí, conseguí justicia completa. ¿Y usted siente rabia todavía? Siento rabia del sistema que permitió que esto pasara. Siento rabia de la negligencia médica y de las lagunas legales. Pero ya no siento rabia personal. La rabia fue sustituida por propósito. Volviendo a casa después de la charla, encontré a Sofía esperándome con un dibujo que había hecho en la escuela. Somos nosotras dos, mami. Mira, tú estás usando tu ropa de abogada y yo estoy con el disfraz de veterinaria. En el dibujo 2 figuras sonrientes caminaban tomadas de la mano bajo un sol brillante. Está hermoso, princesa. Voy a enmarcarlo y ponerlo en la oficina. Mami, ¿te acuerdas de cuando yo era bebé? Recuerdo algunos momentos. ¿Por qué? Nada, solo curiosidad. Marina de mi clase dijo que su mamá tiene fotos de cuando ella nació. ¿Tú tienes fotos mías de cuando nací? Mi corazón se apretó. Las únicas fotos de los primeros días de Sofía estaban en el álbum que Carolina me había dado. Tengo algunas. Cuando crezcas un poco más te las muestro todas, ¿está bien? Está bien. Más tarde, cuando Sofía estaba durmiendo, abrí el álbum de fotos que Carolina había preparado. Eran cientos de imágenes, Sofía recién nacida, tomando biberón, durmiendo, jugando. Carolina había cuidado de documentar cada momento, incluso sabiendo que un día devolvería todo a mí. Observando las fotos, pude ver el desarrollo de Sofía mes a mes durante el periodo en que estuvimos separadas. Realmente había sido bien cuidada, a pesar de todo el trauma de la situación. En algunas fotos se podían ver partes de Carolina, una mano sosteniendo el biberón, un pie en la esquina de la imagen. En ninguna había rastro de Daniel. Me di cuenta de que Carolina, incluso en su confusión y manipulación, había intentado proteger a Sofía de alguna forma. Tal vez por eso había cooperado tanto al final, porque en el fondo siempre supo que estaba criando a Sofía para mí. Guardé el álbum en la caja fuerte junto con todos los documentos legales del caso. Un día, cuando Sofía fuera adolescente y pudiera procesar toda la historia, le mostraría todo. Por ahora, merecía simplemente ser niña. 10 años después. Sofía tenía 16 años cuando decidió que quería estudiar Derecho como yo. Había crecido viendo mi trabajo en el centro de apoyo familiar y se interesaba por cuestiones de justicia social. Mami, quiero ayudar a familias como tú haces. Quiero que los niños tengan el derecho de estar con quien realmente los ama. Aún no sabía todos los detalles de su propia historia,
pero había entendido que nuestro trabajo era importante para otras personas. Daniel había cumplido 5 años de la pena y salido en libertad condicional. El doctor Roberto me avisó cuando fue liberado, pero Daniel nunca más intentó contacto. Supimos por terceros que se había mudado a otro estado y comenzado una nueva vida. Carolina también había seguido adelante. Se casó con un colega de trabajo y tuvo 2 hijos. Mandaba una tarjeta de Navidad todos los años, siempre firmada solo con cariño, C. Cierto día, Sofía encontró una de las tarjetas en la correspondencia. Mami, ¿quién es esta C que manda tarjeta todos los años? Alguien que conocí hace mucho tiempo. Una persona que pasó por momentos difíciles y ahora está bien. Manda tarjeta desde hace muchos años. ¿Eran amigas? Éramos cercanas. Pero cada una siguió su camino. Sofía no insistió en el tema, pero percibí que estaba comenzando a hacer preguntas más profundas sobre nuestro pasado. Decidí que había llegado la hora de contar la verdad. Una noche de viernes, después de la cena, le pedí a Sofía que se sentara conmigo en la sala. Princesa, ya tienes edad para saber algunas cosas sobre nuestra familia. Sobre ti. ¿Qué tipo de cosas? Sobre cómo viniste al mundo. Sobre por qué a veces me emociono tanto cuando te veo crecer. Pasé las siguientes 2 horas contando toda la historia. Desde mis problemas de fertilidad hasta la traición en el hospital, pasando por la lucha judicial y la condena de Daniel. Sofía me escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales, procesando cada información. Entonces Carolina es mí. ¿Qué exactamente? Ella te llevó durante 9 meses. Pero con mis óvulos. Biológicamente eres 100% mi hija. Carolina fue como un vientre de alquiler, pero que se confundió sobre su papel. Sofía se quedó pensativa por algunos minutos. ¿Y Daniel? No tiene ninguna conexión biológica contigo. El esperma usado fue de un donante anónimo, sin nuestro conocimiento. Entonces él realmente robó a una niña que ni siquiera era su hija. Exacto. Estaba obsesionado con la idea de tener una familia, sin importar cómo. Sofía se levantó y caminó hasta la ventana. Mami, esto explica muchas cosas. ¿Cómo? A veces sentía que había algo. No sé, incompleto en nuestras historias familiares. Tú nunca hablabas mucho sobre cuando yo era bebé. Y nunca vi fotos del hospital del nacimiento. ¿Quieres ver las fotos que Carolina hizo durante los meses que estuvieron juntas? Sofía dudó. Creo que sí. Pero ¿será que ella me quería de verdad, o era solo obsesión? Creo que te quería sí. A su manera confusa, te amaba. Por eso cooperó al final. Le mostré el álbum a Sofía. Miró cada foto cuidadosamente, viéndose a sí misma como bebé en los brazos de Carolina. Se ve triste en algunas fotos. Probablemente lo estaba. Creo que en el fondo sabía que estaba mal. ¿Y ahora? ¿Ella sabe que yo sé la historia? No. No tenemos contacto más allá de las tarjetas de Navidad. Sofía cerró el álbum pensativamente. Me gustaría conocerla. No como madre, obviamente. Pero como. No sé, como la persona que me cuidó cuando tú no podías. Me sorprendí con la madurez de la respuesta de Sofía. ¿Estás segura? Estoy. Creo que sería importante para entender completamente mi historia. Y tal vez sea importante para ella también. 2 semanas después, conseguí el contacto actual de Carolina a través del doctor Roberto. La llamé una tarde de sábado. ¿Carolina? Soy Marta. Hubo una pausa larga. ¿Marta? ¿Pasó algo? No, todo está bien. En realidad, Sofía quiere conocerte. ¿Cómo? Le conté toda la historia. Ya tiene 16 años y quería entender su origen. Y expresó interés en conocerte. Carolina comenzó a llorar por teléfono. Marta, yo. No sé si es buena idea. ¿Y si me odia? No te odia. De hecho, entiende que eras joven y fuiste manipulada. Y quiere agradecerte por haber cuidado bien de ella. ¿Agradecer? Sofía vio las fotos que hiciste. Vio cómo documentaste cada momento, como siempre estaba limpia y bien cuidada. Sabe que la amabas. Programamos un encuentro para el mes siguiente en territorio neutral, un café en el centro de la ciudad. Carolina llegó nerviosa, cargando una bolsa de regalos. Sofía, por su parte, estaba calmada y curiosa. Hola, Carolina. Soy Sofía. Hola, Sofía. Dios mío, cómo creciste.
Eres una joven hermosa. Conversaron durante 2 horas. Sofía hizo preguntas sobre los primeros meses de vida, sobre las rutinas que Carolina había creado, sobre las canciones de cuna que cantaba. Siempre fuiste una niña alegre, contó Carolina. Sonreías a todo el mundo, nunca dabas trabajo para dormir. ¿Y te gustaba cuidarme? Carolina respiró profundo. Me gustaba mucho. Pero siempre supe que no eras realmente mía. Por eso documenté todo, para tu madre verdadera. Al final del encuentro, Sofía abrazó a Carolina. Gracias por haberme cuidado cuando lo necesitaba. Y gracias por haberme devuelto a mami. Carolina lloró copiosamente. Sofía, no imaginas el alivio que siento escuchando esto. Viví años sintiéndome culpable. Te equivocaste, pero después hiciste lo correcto. Eso cuenta mucho. Después de ese encuentro, Carolina y Sofía mantuvieron contacto esporádico, mensajes en el cumpleaños, actualizaciones sobre la escuela, nada muy intenso pero cordial. Sofía parecía haber integrado completamente su historia. En la escuela, hasta usó nuestra experiencia como tema de una redacción sobre familias no convencionales, ganando el primer lugar del concurso. El padre biológico. Cuando Sofía cumplió 18 años, tomó una decisión que me sorprendió. Mami, quiero conocer a mi padre biológico. ¿Tu padre biológico? El donante. Quiero saber de dónde vinieron algunos de mis rasgos, de mi personalidad. El doctor Roberto nos ayudó a entrar con una petición judicial para romper el sigilo del donante. En Brasil, hijos de donantes anónimos tienen derecho a conocer la identidad de los padres biológicos después de los 18 años. 3 meses después, recibimos la información. El donante era un médico pediatra de 45 años, casado, con 2 hijos. Su nombre era Roberto Enrique Santos. Sofía decidió hacer contacto. El doctor Roberto escribió una carta formal explicando la situación y preguntando si estaría dispuesto a conocer a Sofía. La respuesta llegó 2 semanas después. El doctor Roberto Enrique dijo que se sorprendió al saber que tenía una hija biológica. Pero que adoraría conocerla. El encuentro ocurrió en su consultorio. Sofía estaba más nerviosa que cuando conoció a Carolina. ¿Y si no me gusta? ¿Y si no le gustó? Amor, no hay presión ninguna. Van a conocerse como personas. No hay expectativa de crear una relación padre-hija. El doctor Roberto Enrique era un hombre gentil e inteligente. Le explicó a Sofía que había donado esperma durante la residencia médica para ayudar a parejas con problemas de fertilidad. Nunca imaginé que conocería a uno de los hijos generados por mis donaciones. Pero estoy muy feliz de conocerte. Conversaron sobre medicina, sobre la vocación de Sofía por el derecho, sobre gustos en común. Sofía descubrió que su pasión por los animales venía de él. El doctor Roberto tenía 5 perros rescatados. ¿Puedo conocer a mis medio hermanos?, preguntó Sofía al final de la conversación. Claro. Les va a encantar conocerte. Pero vamos con calma, dejando que todos se acostumbren a la idea. Sofía salió de ese encuentro radiante. Mami, fue increíble. Es súper buena persona, y ahora entiendo de dónde viene mi terquedad. Es médico pediatra hace 20 años porque no se rinde con los pacientes difíciles. Poco a poco Sofía fue construyendo una relación con el doctor Roberto y su familia. No era una relación padre-hija tradicional, pero algo único y especial. El final de la jornada. En la Navidad de ese año, recibí tarjetas de 3 familias, Carolina con el marido e hijos, el doctor Roberto con la esposa e hijos, y por supuesto, Sofía conmigo. Mirando las tarjetas esparcidas en la mesa, reflexioné sobre cómo nuestra familia se había expandido de forma no convencional, pero genuina. Sofía tenía ahora una red de personas que se preocupaban por ella, cada una con su papel específico. Sofía se graduó en Derecho a los 23 años, con especialización en Derecho de Familia y Bioética. Su monografía fue sobre derechos del niño en casos de reproducción asistida, obviamente inspirada en nuestra experiencia. El día de la graduación, yo estaba en la platea orgullosa, al lado de mi madre, que ahora era una abuela completamente realizada, el doctor Roberto y su familia, y hasta Carolina, quien había pedido asistir a la ceremonia. Cuando Sofía subió al escenario a recibir el diploma, toda nuestra familia no convencional aplaudió de pie. Después de la ceremonia, Sofía me llevó a un rincón. Mami, gracias por haber luchado por mí. Por nunca haberte rendido, incluso cuando parecía imposible. Eres mi hija, Sofía. Lucharía contra el mundo entero por ti. Lo sé. Y ahora yo quiero luchar por otros niños también. Quiero trabajar en el centro que fundaste. Sofía se unió a nuestra organización como abogada junior. Trabajábamos lado a lado, madre e hija,
ayudando a otras familias a resolver conflictos relacionados con reproducción asistida. 2 años después, Sofía conoció a Pedro, un médico veterinario que trabajaba en una ONG de protección animal. Se enamoraron rápidamente y se comprometieron. El día de la boda, Sofía me hizo una petición especial: «Mami, quiero que Carolina y el doctor Roberto estén en la ceremonia. Forman parte de mi historia». La iglesia estaba llena de personas que nos amaban. En la primera fila, yo estaba al lado de mi madre. En la segunda, Carolina con su familia y el doctor Roberto con la suya. Era una celebración de amor que incluía todo nuestro recorrido. Durante los votos, Sofía me miró y dijo: «Pedro, te estás casando no solo conmigo, sino con una familia que aprendió que el amor verdadero lucha, persiste y nunca se rinde. Esa es la tradición que quiero pasar a nuestros hijos». 6 meses después de la boda, Sofía me dio la noticia que esperaba ansiosamente: «Mami, vas a ser abuela». Esta vez el embarazo estuvo rodeado solo de alegría, expectativa y amor. Sin complicaciones, sin traiciones, sin miedos. Cuando mi nieto nació, un niño hermoso al que llamaron Gabriel, yo estaba en la sala de parto, sosteniendo la mano de Sofía. Cuando el médico colocó a Gabriel en sus brazos, Sofía lloró de emoción. «Ahora entiendo aún más lo que sentiste, mami. Cuán doloroso debe haber sido tener esto quitado de ti». «Pero mira solo a dónde llegamos», respondí, acariciando la cabecita de Gabriel. «Todo ese dolor nos trajo hasta aquí». En la primera Navidad de Gabriel, nuestra familia reunida era aún mayor. Sofía, Pedro y Gabriel. Yo y mi madre. El doctor Roberto, la esposa y los 2 hijos. Carolina, el marido y los 2 hijos. Todos unidos por la historia compleja pero hermosa que habíamos construido. Mientras observaba a Gabriel durmiendo en el regazo de Sofía, pensé en cómo las cosas se habían resuelto de forma que jamás podría haber imaginado en ese día terrible en el hospital, 24 años atrás. Daniel había cumplido su pena y desaparecido de nuestras vidas. La clínica negligente había cerrado. Carolina se había convertido en una mejor persona a través de la terapia y el trabajo honesto. El doctor Roberto había descubierto una hija maravillosa. Y yo no solo había recuperado a Sofía, sino construido una carrera significativa ayudando a otras familias. Más importante aún, Sofía había crecido sabiendo su historia completa, sin secretos ni mentiras, rodeada de amor y verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, Sofía y yo nos quedamos en la cocina lavando platos y conversando. «Mami, ¿crees que nuestra historia tuvo un final feliz?» «No fue un final, amor. Fue un comienzo. Todo aquello por lo que pasamos fue solo el prólogo de la vida que construimos después». «¿Y si pudieras volver en el tiempo, cambiarías algo?» Pensé en la pregunta por un largo momento. Cambiaría el dolor innecesario, la traición, el sufrimiento. Pero no cambiaría el resultado final. Porque todo eso nos trajo hasta aquí, hasta esta cocina, con mi nieto durmiendo en el cuarto al lado y tú convirtiéndote en una mujer increíble que va a ayudar a otras familias. Sofía sonrió y me abrazó. «Entonces no fue todo malo». «No, princesa. Al final fue todo muy, muy bueno». Mientras Gabriel crecía, nuestra historia continuó expandiéndose. El libro que escribí sobre nuestra experiencia se convirtió en referencia en cursos de derecho. El centro de apoyo familiar que fundamos se expandió a otras ciudades. La ley brasileña sobre reproducción asistida fue modificada, incluyendo protecciones específicas para madres intencionales basadas en nuestro caso. Sofía siguió mis pasos, pero fue más allá. Creó una fundación internacional que ofrece soporte legal y psicológico para familias en conflictos de reproducción asistida en toda América Latina. Gabriel creció escuchando nuestra historia como un cuento de hadas sobre cómo el amor de una madre es capaz de mover montañas. Para él, era perfectamente normal tener una familia grande y no convencional, donde cada persona tenía un papel especial. A los 10 años, Gabriel escribió una redacción en la escuela titulada «Mi familia especial, mi abuela Marta luchó para tener a mi mamá de vuelta cuando era bebé. Por eso nuestra familia es grande y todos se aman, incluso cuando las cosas son complicadas. La abuela Marta me enseñó que familia de verdad es quien lucha por ti». Leyendo esa redacción, supe que había cumplido mi misión. No solo como madre de Sofía, sino como guardiana de una historia que necesitaba ser contada, preservada y transformada en algo mayor. Nuestra historia se convirtió en algo más grande que nosotras. Se volvió caso estudiado en facultades de Derecho, tema de documentales. Inspiración para cambios legislativos. Pero para mí siempre sería simplemente la historia de cómo una madre recuperó a su hija y cómo esa hija creció para convertirse en una mujer extraordinaria. Al final, la venganza que busqué no fue personal, fue sistémica. No me bastó castigar a quien me lastimó, quise cambiar el sistema para que otras mujeres no pasaran por lo mismo.
Y Sofía, mi princesa guerrera, continuó esa misión, transformando nuestro dolor en propósito, nuestra lucha en legado. Sofía está embarazada nuevamente. Esta vez será una niña. Ya decidieron el nombre, Esperanza. Y yo no podría estar más de acuerdo con la elección.